Si para describir a tu mejor amigo, a esa nueva casa que compraste o un plato que estás probando, utilizas solo dos adjetivos como bueno o bonito, déjame decirte que tu español está un poco limitado. Las palabras son como los colores que utiliza un pintor en una obra. Imagina solo utilizar dos. Se va a ver un poco aburrido. Los hispanohablantes utilizamos los adjetivos para agregarle esta textura a las cosas que queremos describir o a lo que decimos. Hoy te voy a enseñar no solo los adjetivos más útiles, sino también a cómo utilizarlos con elegancia, dónde colocarlos para que no cambien su significado y cómo describir personas y objetos con un detalle que la gente quedará impresionada. Prepárate porque hoy aprenderemos lo mejor de los adjetivos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y ya sabes que en este canal aprendemos el español real, el español que vas a utilizar en el día a día, ya sea que estés viviendo, trabajando o visitando un país hispanohablante o quizás solo eres un estudiante de este hermoso idioma. Y como mencioné antes, hoy vamos a expandir tu vocabulario. Describir también es conectar. Y si puedes describirle a alguien exactamente cómo es el lugar en donde vives o qué buscas en una pareja, tu nivel de comunicación va a aumentar. Así que hoy vamos a ir más allá de los clásicos adjetivos alto, bajo, lindo o feo. Si estás listo para mejorar tu descripción en español, quédate en este video. Y ahora sí, empecemos con la clase. Para que hoy aprendas a pintar con palabras lo que quieres decir y no quedarte en lo básico, vamos a seguir este plan. Primero vamos a ir más allá de lo evidente. Te voy a enseñar adjetivos de personalidad y también algunos adjetivos de descripción física. Después te voy a revelar el secreto de la posición. Te voy a explicar cómo el significado de una palabra puede cambiar completamente si es que va antes o después del sustantivo. Este es el truco definitivo para hablar como un hispanohablante. También vamos a aprender a describir con atmósfera. Veremos cómo darle vida a objetos o lugares para que la próxima vez que describas, por ejemplo, tu último viaje, la otra persona pueda casi sentir que estuvo ahí. Y como siempre, vamos a tener un reto creativo con una práctica para ver si has prestado atención a esta clase. Y también quiero mencionarte por qué es importante aprender esto. Y chicos, ya lo mencioné antes, describir es conectar. Si tu vocabulario de adjetivos es limitado, tu mundo al hablar en español también lo es. Y es por eso que aprender este tema es importante. Te doy algunas razones. En primer lugar, vas a evitar algunas palabras comodines que pueden sonar muy básicas o infantiles. Utilizar constantemente los adjetivos bueno, malo, feo, lindo suena un poco inmaduro. Si utilizas adjetivos más precisos como acogedor, robusto, pintoresco, vas a proyectar una imagen de inteligencia y sofisticación. Otra razón es la psicología de la intención. En el español, la posición del adjetivo no es solo gramática, también es emoción. No es lo mismo decir un viejo amigo que un amigo viejo. Aprender esto nos va a ayudar a expresarnos mucho mejor sin malentendidos. Y por último, nos ayuda a crear imágenes mentales. Nosotros, los humanos, podemos recordar cosas más visuales, no recordamos listas de cosas. Y si puedes describir una situación con los adjetivos correctos, vas a lograr que la otra persona vea
en su mente lo que tú también viste. Esto va a separar a alguien que simplemente habla español a otra persona que realmente domina el idioma. Así que, como puedes ver, los adjetivos son como los colores del idioma. Y cuantos más tengas, mejor va a ser tu conexión al comunicarte. Ahora sí, veamos esos adjetivos. Cuando hablamos de personas, un error muy común es quedarnos en la superficie. Si quieres conectar de verdad con alguien, debes de intentar pintar su retrato psicológico y físico de la forma más precisa. Veamos cómo. Adjetivos: optimista o pesimista. Esto no es solo ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ser optimista es tener una buena actitud ante la vida. Es mantenerse positivo a pesar de los problemas. Y alguien pesimista, en cambio, es alguien que siempre espera lo peor. Estas son palabras con mucha fuerza emocional. Respetuoso o descortés. En nuestra cultura, la educación es fundamental y decir que alguien es respetuoso es un gran halago. Pero si alguien es rudo, no saluda o es un poco grosero, la palabra ideal sería descortés. Es algo elegante pero contundente. ¿Y cuál crees que es el adjetivo perfecto para ese amigo que vive en las nubes? A él lo podríamos describir como distraído, el que siempre pierde el hilo de la conversación o el clásico amigo que siempre olvida las llaves. Es una forma amable de decirle a alguien que no presta mucha atención. Y un adjetivo que me gusta mucho, o en este caso una expresión, es seguro de sí mismo. Apréndela así, completa. Esta es una estructura completa y muy valiosa. No solo decimos que alguien es valiente, decimos que alguien es seguro de sí mismo cuando proyecta confianza y determinación. Es un adjetivo que yo usaría con alguien que admiro mucho. Obviamente la versión femenina, segura de sí misma. Ahora pasemos al cuerpo. En español las palabras tienen peso y hay que saber utilizarlas con tacto. Usar gordo o flaco podría sonar incluso un poco grosero dependiendo del tono con que lo digas, dependiendo del tono que utilices. Por eso te voy a mostrar algunas opciones que son igual de descriptivas. Puedes utilizar robusto o atlético. Si alguien tiene el cuerpo grande y fuerte, robusto es la palabra que estás buscando. Pero si la fuerza viene del ejercicio, entonces suele ser alguien atlético. Ambos se escuchan mucho más profesional que los términos clásicos. ¿Y has escuchado antes la palabra esbelto? Esbelto no es solo estar delgado, es estar delgado pero con elegancia y postura. Es un adjetivo que se utiliza mucho en contextos de moda para halagar la figura de alguien, pero de forma sofisticada. Otro adjetivo que puedes utilizar es canoso. Olvídate de decir tiene el pelo gris. En español tenemos un adjetivo específico y es canoso. Esta describe a una persona que ya luce sus canas con orgullo. ¿Y qué tal el adjetivo trigueño? Esta es una palabra imprescindible en el mundo hispano. Se utiliza para describir el color de piel que no es muy pálido ni muy oscuro. Es como un tono canela, moreno, medio bronceado. Es una palabra muy cálida que puedes utilizarlo en cualquier país. ¿Pueden notar la diferencia? Utilizando estas palabras vas a dejar de describir de una forma muy básica o infantil. Estas palabras suenan un poco más profesionales y específicas. Sobre todo, suenan muy humanas. Ahora, ¿cuál es el secreto de la posición del adjetivo?
va antes o después del sustantivo. En realidad, la mayoría de los adjetivos van después del sustantivo. Una casa grande, un perro educado, una blusa roja. Es lo normal, lo descriptivo. Pero ¿qué sucede si lo colocamos antes? El significado cambia y en algunos casos suena un poco más poético. Por ejemplo, si digo, es un viejo amigo, es un amigo que conoces de hace muchos años. Hay un vínculo emocional. Un amigo viejo es alguien que tiene muchos años de edad. Estamos hablando de una descripción física. Una gran mujer es una mujer increíble, que tiene muchas virtudes. Una mujer grande, podemos hablar de una mujer muy alta o de edad avanzada. Aprender a jugar con la posición del adjetivo es lo que te va a dar un tono más avanzado en tu español. Ya sabes, no solo es gramática, también es intención. Ya vamos a ver cómo describir objetos o lugares. Pero primero quiero comentarte algo. ¿Te ha pasado que alguna vez has comprado un curso de español y al final nunca lo empezaste? Con el trabajo y las cosas de la casa, dejaste tu práctica de español abandonado para el final. Esto puede hacer que te sientas un poco desconectado con el idioma y al final del día sientes que no has practicado nada. Por eso, en Burbuja del Español hemos creado nuestra newsletter. Ese empujoncito que necesitas para ser más organizado y practicar tu español de verdad. Es la forma más fácil de practicar tu español cada semana sin tener que organizarlo tú solo. ¿Y cómo funciona? Una vez suscrito, vas a recibir cada semana material exclusivo para que practiques en casa o donde quieras. Lo primero que encontrarás son lecciones gratuitas con ejercicios prácticos. Olvídate de la gramática aburrida. Aquí te enseñamos de forma sencilla y con vocabulario útil para la vida cotidiana. También tenemos nuestra sección de cultura hispana, porque aprender español no es solo recordar la conjugación de los verbos, también es conocer las tradiciones y esas expresiones auténticas que van a hacer que suenes como un verdadero hispanohablante. También contamos con contenido exclusivo que no publicamos en otros lugares. Tenemos guías en PDF, trucos para memorizar más rápido y audios de pronunciación para que vayas entrenando tu oído mientras haces otras actividades. Es como un mini curso sorpresa que te llega cada semana. Y no olvides que si estás suscrito a nuestro newsletter, automáticamente participas en un sorteo mensual de uno de nuestros libros. Y así de fácil aprendes, te mantienes motivado y aparte puedes ganar premios. Para suscribirte a nuestro newsletter, solo tienes que ingresar a la página web burbujadelespañol.com. Agregas tu correo electrónico en la sección newsletter y listo. No lo olvides, burbujadelespañol.com. Te voy a dejar el link también en la descripción. Ahora sí, vamos a darle más vida a los objetos a través de los detalles. Cuando describes un objeto, la verdad que el color es lo de menos. Hay otros detalles o características que podemos resaltar mucho más. Tenemos los adjetivos áspero o suave. No solo lo podemos utilizar para la ropa. Una pared también puede ser áspera al tacto. Y suave es todo lo que buscamos en unas sábanas nuevas o en la piel de un bebé. Usar estos términos demuestra que estás poniendo atención a los sentidos. ¿Y has escuchado estos adjetivos? Frágil y resistente. Estos son adjetivos de supervivencia. Si te vas a mudar a otro lado o compras algo por internet, debes saber qué significa que algo sea frágil.
que se puede romper hasta con solo mirarlo. Si es resistente, pues sabes que aguanta todo. Son palabras muy comunes en el mundo hispano. ¿Y qué tal moderno y antiguo? Aquí estamos hablando de estética y de historia. Algo moderno usualmente tiene tecnología y un diseño más limpio. Algo antiguo tiene años de historia y a menudo también tiene más valor. Ojo, para objetos no digas siempre viejo. Antiguo suena mucho más respetuoso y elegante. Ahora hablemos de lugares. Si regresas de vacaciones y alguien te pregunta por el hotel en el que te quedaste o la ciudad que visitaste, no digas solo bonito. Tenemos el adjetivo acogedor, que es uno de mis adjetivos favoritos para lugares. No importa si el lugar es grande o pequeño. Si utilizamos acogedor, significa que este lugar te abraza. Te sientes cómodo y seguro, casi como estar en casa. Creo que es el mayor cumplido para un hogar. Adjetivo concurrido. En lugar de decir que es un lugar donde hay mucha gente, puedes decir que es un lugar concurrido. Es la palabra perfecta para describir ese mercado lleno de gente los domingos o quizá una plaza principal. También tenemos las palabras ruidoso o apacible. Y este es el contraste de la vida urbana. Una calle puede ser ruidosa, llena de tráficos y de personas hablando por todos lados. Pero un parque, por ejemplo, puede ser apacible. Apacible es un lugar que evoca paz, es calma, un silencio reparador. Y por último, la palabra pintoresco. Se usa para esos pueblos, calles o paisajes que son visualmente tan encantadores que parecen sacados de una foto o de una película. Si algo te parece pintoresco, quiere decir que tiene un encanto único y especial. Ahora puedes ver cómo cambia la situación al utilizar estos adjetivos mucho más detallados. No solo estás dando datos, estás invitando a la otra persona a sentir o a ver las cosas como tú las viste. A esto yo le llamo el arte de la descripción. No vamos a terminar este video sin una práctica, así que te voy a dejar un reto. El reto de los 3 adjetivos. Te voy a dar 3 situaciones para describir y me vas a dar 3 adjetivos poco comunes para cada una. Entonces, 1, tienes que describir tu comida favorita. 2, vas a describir a tu mejor amigo. Y 3, vas a describir tu habitación. Ya lo sabes, 3 adjetivos por cada situación. Describir con detalle es permitirle al mundo ver a través de tus ojos. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español todos los días para que sigas practicando. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí podrás encontrar artículos en español, podrás suscribirte a nuestro newsletter. También, si gustas, puedes agendar una clase individual online con uno de nuestros profesores o ser parte de los miembros exclusivos de Burbuja del Español. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.